Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, del tercer semestre de Administración Financiera, de la materia de Legislación Comercial. Mi nombre es Álvaro Hernán Pazuri Rojas. Mi nombre es Sandra Yanet Tutalchan. Mi nombre es Alexander Izuasti. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los títulos valores. Estos son documentos negociables y se pueden entender como contratos debido a que constituyen un acuerdo que tienen determinados sus componentes y su finalidad. Un título valor se puede definir como un documento negociable, lo cual implica que el poseedor tiene la posibilidad de venderlo. Segundo, es necesario para certificar o garantizar los derechos del poseedor legal, el cual la ley reconoce como dueño del título. Y tercero, constituye constancia de las obligaciones de quien lo emitió, es decir, la persona que decidió crear el título. Los títulos valores se clasifican en cuanto a su derecho, en contenido crediticio, de participación y presentativos de mercancía. De contenidos crediticio, el emisor certifica por medio del título que ha contraído una deuda con el poseedor legal y que se compromete a pagar bajo ciertas condiciones. Título derecho de participación. El emisor certifica por medio del título que el poseedor legal posee una participación en una empresa o negocio. Representación de mercancías. El emisor certifica por medio del título que bajo su cuidado ciertos bienes entregados por el beneficiario o del tenedor del título. Según el procedimiento necesario para su negociación, existen títulos nominativos. Los títulos nominativos establecen en ellos o en la norma que se haya creado para su expedición que el poseedor legal del título debe de estar inscrito en un registro que llevará el emisor de los títulos. Por lo tanto, solo la persona que aparezca en el título y en el registro será considerada como la poseedora legal de este. Títulos de orden. Los títulos a la orden se pueden ceder por medio de endoso y la entrega física del bien al nuevo dueño. Títulos al portador. Son aquellos que no se expiden en favor de ninguna persona en especial, por lo cual el portador será acreditado como el poseedor legal del título. Los títulos valores reconocidos por el Código de Comercio colombiano son las letras de cambio, el pagaré, el cheque, el bono y el certificado de depósito, los cuales daremos a conocer. Certificado de depósito y bonos de prenda. Estos son títulos valores que solo pueden ser emitidos por almacenes generales de depósito. La función principal de los certificados de depósito de mercancía y los bonos de prenda es la de facilitar el otorgamiento y la consecución de crédito a través de la pignoración de inventarios. Los requisitos generales que estos títulos valores deben contener son la mención de ser certificado de depósito y bono de prenda respectivamente, la designación del almacén, el lugar y fecha de expedición, descripción de las mercancías, constancia del depósito y los demás requisitos que exijan los reglamentos. En cuanto a la circulación de estos títulos valores, son nominativos a la orden o al portador y se pueden negociar conjuntamente o por separado. Los usos principales de estos títulos son permitir la movilización jurídica de las mercancías depositadas, servir como instrumento de garantía, como instrumento de financiación directa y permitir a los agricultores el acceso a los incentivos de almacenamiento otorgados por el gobierno. Los bonos de prenda son la garantía por excelencia porque son los únicos títulos valores en Colombia que tienen un mecanismo de ejecución privada, de forma que si el deudor incumple, el banco puede dirigirse al almacén general de depósito y solicitarle el remate de las mercancías almacenadas para obtener el pago del crédito. El cheque es un documento utilizado como medio de pago por el cual una persona, el librador,
ordena a una entidad bancaria, el librado, que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona o empresa, el beneficiario o tenedor. El librador puede ser también el beneficiario, como ocurre cuando uno utiliza un cheque para sacar dinero de su propia cuenta. Modalidades de cheques. Cheque personal. Es aquel emitido contra la cuenta corriente de una persona física o jurídica, empresa. A los titulares de cuentas corrientes se les entrega un talonario personalizado con cheques impresos que pueden utilizar como medio de pago en los que figuran el número de cheque y código de identificación, el código de cuenta del cliente que identifican la cuenta. Cheque conformado. Es una modalidad de cheque personal en la que la entidad bancaria que ha de pagar asegura que hay fondos y que por tanto se pagará. Cheque bancario. Es aquel que el librador, el que firma el cheque, es la propia entidad bancaria que debe pagarlo, el librado. No hace falta una cuenta corriente. Cheque de ventanilla, también llamado cheque de caja, es aquel expedido por una entidad bancaria a sus propias dependencias. Cheque de viaje es aquel que se puede canjear por dinero en efectivo y utilizar como medio de pago en casi todo el mundo. Formas de emitir los cheques. Al portador. Cualquier persona que presenta este tipo de cheque tiene derecho a cobrarlo. Nominativo. En este caso, solo la persona o empresa cuyo nombre figura en el cheque lo podrá cobrar. No obstante, existe la posibilidad de transferir el derecho de cobro, a lo que se llama el endoso. Formas de emitir los cheques. Cheque cruzado. Cruzamos un cheque cuando dibujamos dos líneas diagonalmente paralelas en su adverso. De este modo, solo puede ser cobrado en una determinada entidad bancaria. Cheque para abonar en cuenta. Si un cheque lleva escrita la expresión abonar en cuenta, significa que el dinero no se podrá retirar en efectivo, sino que tendrá que ser ingresado en una cuenta bancaria. Elementos de un cheque. Son obligatorios en la elaboración de un cheque. La denominación específica de cheque inserta en el documento. El mandato de pagar una determinada cantidad de dinero. El nombre del librado, siempre una entidad bancaria. La fecha de emisión, la firma del librador. Lugar de pago y el lugar de emisión. La factura. Es un título o valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. La factura, para que tenga la naturaleza del título o valor, debe cumplir con todos los requisitos que el Código de Comercio considera para ello. La fecha de vencimiento, la fecha de recibo de la factura, el emisor o vendedor o prestador del servicio. Estar denominada expresamente como factura de venta, apellidos y nombre o razón social y NID del vendedor o quien presta el servicio. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura de venta. El nombre o razón social y el NID del impresor de la factura. Esto previamente realizado en una tipografía. En la elaboración, fecha de su expedición, apellidos y nombre o razón social, y el NID del adquiriente de los bienes o servicios, con la discriminación del IVA pagado, descripción específica genérica de los artículos vendidos o servicio prestado, valor total de la operación, indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas, literal inexequible. En el caso de las empresas que venden tiquetes de transporte, no será obligatorio entregarle el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia de la misma. Casos en los cuales no se requiere la expedición de la factura. Las operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento comercial. Tampoco se exigirá la obligación en las ventas
realizadas por el régimen simplificado. Las empresas que elaboren facturas sin el cumplimiento de los requisitos previstos o normas serán sancionadas con la clausura de un día del establecimiento. En el caso de incurrir nuevamente dentro de los 2 años, serán sancionados con la clausura de 10 días calendario y una multa prevista por el derecho. Letra de cambio. Son títulos, valores que se extienden por una persona a acreedor y recoge una obligación de pago aceptada por otra persona, deudor, de una cantidad determinada de dinero en la fecha de su vencimiento. Contenido de la letra. Orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Nombre del girado. Forma de vencimiento. La indicación de ser pagadera a la orden, al portador. Requisito formal. Debe decidir la expresión, mención de letra de cambio. Elementos de la letra de cambio. Librador. Persona que emite la letra de cambio. Acreedor. Girado. Dando la orden de pago a la persona. Deudor. Librado. Persona a la que va dirigida la orden del pago. Deudor. Endosante. Acreedor que transmiten su derecho de cobro. Endosatario. Persona a quien se ha transmitido su derecho de cobro. Tenedor. Persona poseedora del título. Avalista. Persona que garantiza el pago del título valor. Vencimiento de la letra de cambio. A la vista. A un día cierto. Con vencimiento de ciertos sucesivos. A un día cierto después de la fecha vista. Endoso. Derecho de cobro. Se puede transmitir a otra persona tantas veces como se quiera y se debe de hacer al reverso de la letra en el espacio destinado. El pagaré. Título valor en el cual existe una persona denominada otorgante, que es alguien que promete pagar una suma determinada de dinero a otra persona denominada beneficiario o portador en un determinado plazo. El pagaré debe contener lo siguiente: la promesa incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre de la persona que debe hacer el pago, a la orden o al portador, la forma de vencimiento. ¿Quiénes intervienen en el pagaré? Librador. Es quien se compromete a pagar la suma de dinero a la vista. El beneficiario o tenedor es aquel cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el pagaré. Avalista. Persona que garantiza el pago del pagaré. Requisitos del pagaré. La denominación del pagaré. La promesa pura y simple de pagar una suma determinada en moneda nacional. La indicación del vencimiento. El lugar de pago. El nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago en cuya orden se ha de efectuar. La fecha y el lugar que se firme el pagaré. La firma que emite el pagaré. Aspectos a tener en cuenta. Tipo de moneda a que está emitido el pagaré. Número de documento del pagaré. Número de cuenta donde está domiciliado. Banco y lugar de pago. Colocar el interés. Los bonos. Según el artículo 752 del Código de Comercio, son títulos valores que incorporan una parte alicuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad u entidad sujetas a la inspección y vigilancia del gobierno. Generalmente tienen las siguientes características: valor de compra o emisión, valor par, madurez, tasa de interés, cupón. Este cupón también puede ser fijo. El gobierno colombiano emite bonos para financiar sus actividades o proyectos. Los bonos que emite en el exterior los emite en la moneda propia del país donde se emiten. Por ejemplo,
A los bonos del gobierno colombiano que se emiten en Japón se les llama Samurai. En Estados Unidos, Yankee. En el mercado europeo, Eurobonds. En el Reino Unido, Bulldogs. En Holanda, Remembrandt. Y en España, Matador. Los títulos de los bonos contendrán los siguientes datos: la palabra bono, el nombre de la sociedad, capital suscrito, la serie, número, valor nominal, el tipo de interés, y además llevarán la firma del representante legal.